noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Primero unas palabras de... Bueno, la verdad que estamos todos muy apenados por lo que sucedió en la madrugada de hoy, ahí en un departamento, muy cerca de aquí del canal, en la calle Ecuador, al 1062, cerca de Ecuador y Córdoba. Este incendio que nos conmocionó a todos, que se llevó la vida de 5 personas. Hoy a la mañana había 35 personas internadas. Por suerte, ahora bajó considerablemente. En el Fernández solo queda una persona internada, que está bastante bien, pero hay entre ellos policías, bomberos, vecinos, que inhalaron monóxido de carbono, pero bueno, una familia totalmente destruida, ¿no? Murió la mamá, murieron sus 3 hijos, el padre está en grave estado en el sanatorio de Chorena, todos una familia muy reconocida de la comunidad ortodoxa judía, así que a todos ellos les mandamos un abrazo, un mensaje de condolencia, y la verdad que cuando pasan estas cosas uno empieza a pensar la previa, ¿no? Recién se conoció que la razón por la cual se produjo el incendio es que tenían un monopatín eléctrico, lo dejaron cargando toda la noche y una sobrecarga en el monopatín, esto es una información de último momento, produjo este incendio. Bueno, habrá tomado contacto con alguna sustancia que generó esa combustión, bueno, y generó esta tragedia. Por eso siempre cuando hay recomendaciones respecto a los caloventores, recomendaciones a las estufas de gas, todo, hay que prestarle mucha atención, sobre todo en esta época del año donde nos aferramos mucho a cualquier tipo de calefacción, ¿no? Así que prestemos atención. Cuando el gobierno, las ONG, todos dan, los medios de comunicación, se brinda algún tipo de recomendación para el cuidado y la prevención, no es broma, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Bien. Hoy tenemos un gran programa, nos visita el diputado nacional Daniel Arroyo. Con él vamos a hablar de un gran debate que se armó estos días, que tiene al gobierno metido en el mismo, pero también a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué hacer con los planes sociales? Cristina Kirchner pidió el lunes pasado en un acto en Avellaneda terminar con la tercerización, sacárselos a las organizaciones sociales que manejan un paquete de esos planes sociales y que los manejen los intendentes, que los maneje el Estado, que el Estado no pierda esa tutela. Bueno, las organizaciones sociales le respondieron que estaba equivocada, que no le reconocían. Ahí hay también en medio una pelea política, ayer lo contamos, ¿no? Una pelea política, le apunta Cristina al movimiento Evita, hay una pelea territorial dentro del conurbano bonaerense entre el movimiento Evita y la Cámpora. Bueno, Cristina también quiere fortalecerse con los suyos en la provincia de Buenos Aires, quiere que los suyos tengan herramientas para hacer política y los movimientos sociales se sienten más cómodos con el gobierno de Alberto Fernández, que le da una mayor injerencia. Alberto Fernández sí defendió a las organizaciones sociales. Bueno, todo un debate, pero le vamos a preguntar a Daniel Arroyo, ¿cuál es la mejor política social? ¿Qué hacer con los planes sociales? ¿Cómo manejarlo de la manera más transparente y que nos genere a todos una mayor seguridad? En el segundo bloque vamos a hablar de la falta de gasoil con un especialista. Leandro Dario tiene muy buenos datos al respecto. Pero vuelvo al tema de los planes sociales, no para hablarte puntualmente de eso, sino en un comentario editorial sobre otra de las razones o otra de las situaciones o escenarios que hay que mejorar considerablemente para que en el futuro no necesitemos tantos planes sociales. Por supuesto que necesitamos generar empleo genuino, claro que sí, empleo genuino, que el sector privado genere empleo para tener menos ayuda social, que es la que se necesita hoy. En un país con más de la mitad de los chicos pobres, con un 45% de pobreza, es lógico que tengamos esta dimensión, 800 millones de pesos por día que se gasta el Estado Nacional en distintos programas sociales. Lo que necesitamos nosotros es generar empleo genuino, pero también hay que atender otra pata de este problema, que es la educación. La educación en Argentina hace muchos años que está en pleno retroceso. Yo recuerdo las pruebas PISA del año 2000, la Argentina lideraba la región. Dentro de los países latinoamericanos era el país que mejor medía. Las pruebas PISA muchas veces fueron denostadas por algunos sectores diciendo son pruebas que por supuesto están organizadas por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. Son pruebas de primer mundo, se toma para chicos de 15 años para ver cómo están preparados para ingresar al mercado formal de trabajo. Pero hay otras pruebas, las del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, LECHE, que son pruebas educativas realizadas por latinoamericanos para Latinoamérica. En esas pruebas, las primeras que se tomaron en el año 97, Argentina también lideraba la región. Y estábamos muy lejos de otros países. Los demás países avanzados y Argentina se quedó. Hoy Argentina ha sido superada en esas pruebas de evaluación de calidad educativa por países como Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica, por México, por Colombia. Y hemos sido alcanzados por Ecuador, por Perú.
En la última prueba, por ejemplo, en el área de lectoescritura, estamos prácticamente igualados con El Salvador. El Salvador, que es un país que prácticamente vivió en guerra gran parte de sus últimos 30 años, o por lo menos tuvo que hacer acuerdos de paz, generar escuelas que estaban en manos de la comunidad, incorporar al sistema educativo, todo un programa muy especial que financió Banco Mundial, que es tema de otro costal, pero no era lo que sucedía en Argentina, donde siempre hubo un Estado que mantuvo una oferta educativa gratuita para todos, una educación inclusiva. Sin embargo, tenemos valores o evaluaciones, resultados de calidad educativa muy malos. Y también empezó a aparecer otro problema en el sistema educativo argentino que tiene que ver con la deserción. Atención con esto, porque ya no solo el problema es que la mitad de los chicos no terminan la secundaria en tiempo y forma, sino que ahora empezó a aparecer la deserción, algo que no estaba hasta hace poco en la escuela primaria. En la escuela primaria empezó a crecer levemente la deserción escolar. La pandemia tuvo mucho que ver con esto. El error del gobierno de mantener cerradas las escuelas durante tanto tiempo generó una desvinculación de más de 1 millón de chicos de la escuela. Y eso hizo que se agravara un problema que ya venía, tanto en calidad como en retención de matrícula. Pero yo les voy a mostrar unos datos, que hicimos una placa con producción, para que ustedes miren cuál es el estado de situación de la educación argentina, como para darnos cuenta, porque este es un tema que debemos abordar todos. Por supuesto, los gobiernos educativos, los gobiernos son responsables, pero la sociedad tiene que demandar, si de mayor demanda social para una mejor educación, más presión para la política para que mejore. Miremos esto. Hay graves problemas de comprensión lectora en el sistema educativo. Por ejemplo, 7 de cada 10 chicos de clase baja, chicos que están considerados ingresados en familias pobres, de sectores no pudientes, 7 de cada 10 no tienen comprensión lectora. Terminan la primaria sin comprensión lectora, terminan la primaria sin poder comprender un texto. Muchos de estos 7 de cada 10 que van a la secundaria, abandonan la secundaria porque no alcanzan a comprender los textos que tienen que estudiar en ese nivel. 2 de cada 10 en sectores medios altos tienen el mismo problema, no tienen comprensión lectora. Esto es muy, pero muy grave. Hablar de falta de comprensión lectora en chicos de 12, 13, 14 años es un problema gravísimo para la educación. Todo esto se traduce que, por ejemplo, en graduación terciaria universitaria, hasta 34 años, solo 1 de cada 5 argentinos tiene un título universitario o terciario. Solo 1 de cada 5. Esto es un porcentaje menor al que tienen en este momento países como Chile, Perú, México y Brasil. No nos estamos comparando con países de primer mundo, países vecinos. Solo 1 de cada 5 de menores de 34 años tiene un título universitario o terciario. Reitero, menor porcentaje que Chile, Perú, México y Brasil. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nuestro sistema educativo y el de estos países y el de otros países del mundo? Que en la Argentina tenés garantizada la educación gratuita desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Vos podés hacer la educación inicial, la primaria, la secundaria, podés ingresar a una universidad, a estudiar la carrera que quieras y es gratis y el ingreso es irrestricto. No existe en ningún país del mundo un sistema de educación terciario universitario tan inclusivo como el de Argentina, porque en muchos países, Cuba por ejemplo, por supuesto la educación universitaria y terciaria es gratuita, pero es meritoria. Para acceder a determinado cupo que dan las carreras hay que rendir examen de ingreso. En la Argentina no, en la Argentina se puede ingresar directamente. Aún así, con todo ese viento a favor y con un sistema educativo, con un Estado que apuesta mucho dinero en el sector educativo, por casi 6 puntos del PBI, es uno de los países que mayor invierte en educación en Argentina, pero evidentemente invierte mal o consigue mal los resultados, tenemos peores resultados académicos en todos los niveles, en primaria, en secundaria, y no logramos tener graduación universitaria a la altura de lo que nuestro sistema educativo ofrece. Gratuidad, ingreso irrestricto y calidad, porque tenemos buenas universidades. Sin embargo, como falla la preparación en la primaria y en la secundaria, por supuesto que cuesta después graduar jóvenes universitarios. Este es un grave problema que tiene que atender la Argentina, que la política tiene que entender que es un problema que debe resolver ya, porque si resolvemos el problema de la educación, también vamos a resolver el problema del trabajo, de la capacitación de nuestros jóvenes, del primer empleo, para que no todo sea un plan social, una ayuda social, que nadie niega que sea necesaria. Pero si podemos atender otras aristas, por ejemplo la educación, que es fundamental que la política argentina, toda la política argentina entienda
que el sistema educativo argentino, aquel que creó Sarmiento, inclusivo, el de la educación popular, el que tenía mucha oferta, el que tenía una escuela en cada barrio, ese sistema educativo hoy no está dando resultados. Algo hay que hacer al respecto, porque quedarnos con el recuerdo de lo que fuimos no nos va a ayudar a construir un mejor futuro. Quédate con nosotros hasta las 22, esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Todas las opiniones y sugerencias para mejorar las situaciones de gestión en el gobierno, por supuesto, son bienvenidas, sobre todo cuando vienen de la vicepresidenta. No hay festival de importaciones en la Argentina, hay una cantidad de importaciones que crece, el número obviamente, porque crece el crecimiento industrial. Pedirle a los gobiernos municipales también, a los intendentes, yo soy intendente en uso de licencia, que comuniquemos mucho más, que los beneficiarios pueden elegir dónde quieren trabajar, que no pueden ser rehenes de nadie. Estamos ante una operación iraní-venezolana en toda Latinoamérica, con distintos objetivos en cada uno de nuestros países. La posición del gobierno argentino ha sido de encubrimiento del objeto principal de este avión en Buenos Aires. El gobierno argentino no tiene ningún informe que diga que los miembros de la tripulación son de Hezbollah, ni cerca. Así que esa información es absolutamente falsa. Esa información es absolutamente falsa. Quiero dar mis condolencias a la familia de los fallecidos. La verdad que es una situación muy dura, muy difícil. Quiero destacar, agradecer el compromiso de siempre, la dedicación, el profesionalismo de todo nuestro equipo de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a hablar de políticas sociales, de planes sociales, que el debate que puso Cristina esta semana al tapete. Hoy hubo decisiones en el gobierno, por ejemplo, ya decidieron que algunos planes sociales dejen de manejarlos algunas organizaciones sociales y que pasen a manos de los intendentes. Algo de lo que estaba pidiendo Cristina Kirchner. Pero lo vamos a charlar con alguien que sabe de esto y mucho, el siguiente invitado. Se trata de Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos. Fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y también de la provincia de Buenos Aires. Es politólogo y además es fanático de San Lorenzo. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos. Un gran gusto. Bueno, ¿qué opinas de lo que dijo Cristina respecto a hay que acabar con la tercerización de los planes sociales? Cristina le apuntaba mucho al programa Potenciar Trabajo, que hay 1.300.000 beneficiados, que ese sí lo manejan directamente prácticamente las organizaciones sociales. Yo creo que hay que distinguir dos planos. Sí. Claramente hay que evitar la terciarización. Nadie puede quedarse con plata de otro, sea el 2%, el 5% o el 20%. Eso está claro. Junto con eso, mi mirada es que las organizaciones sociales, las iglesias y las escuelas forman parte de la solución de la Argentina también. Hay 10.000 comedores en el país, hay un montón de gente poniéndole el cuerpo y laburando, entre los cuales hay muchas organizaciones sociales, más allá de que haya vivos. Yo creo que hay que distinguir los dos planos. Nadie puede terciarizar, nadie puede quedarse con plata de otro. Sí, claramente las organizaciones son de los que nos han ayudado en la pandemia y los que están laburando. Pero Cristina dijo que hay una tercerización y que está lleno de vivos. De hecho dijo, si Evita los viera, diciendo que incluso amedrentaban a los beneficiarios, incluso a mujeres, digamos, fue muy gráfica, fue muy dura Cristina con ese tema. Sí, el plan Potenciar Trabajo funciona de la siguiente manera. Sí. Hay 1.000.000, casi 300.000 personas que cobran el 50% del salario mínimo, hoy 19.000 pesos, cobran de manera directa. Antes que llegara yo al ministerio, las cuentas no eran de las personas, era del ministerio y podía dar altas o bajas. Yo la transformé en cajas de ahorro del Banco Nación a nombre de la persona, con lo cual la persona cobra directamente. Por un lado es eso, no hay intermediación, la persona cobra. Por otro lado, forman parte de una unidad de gestión. Como cobran el 50% del salario mínimo, tienen que contraprestar 4 horas en algún lugar, sea un municipio, sea la provincia, sea una organización social, una cooperativa, una iglesia. Gran parte lo hacen. Yo creé un registro, un centro de denuncias, hay 7.000 denuncias, 7.000 personas que denuncian que alguien se quiere quedar con plata o los obliga a determinadas cosas. Posibilité también la denuncia anónima, porque mucha gente tiene mucho miedo de denunciar. Claro. Bueno, claramente eso ha ido avanzando. Hay mucho para transformar, claramente tenemos que transformar planes sociales en trabajo, para eso tiene que funcionar la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Ahora, el problema hoy es que aún trabajando la gente no le alcanza. El problema hoy es el precio de los alimentos y por eso yo creo que hay que hacer una transformación importante en los programas sociales, en la escuela secundaria, en el sistema de crédito, pero primero tenemos que estabilizar y encarar un plan antiinflacionario. Hoy en la radio hace un ratito hablé con Chiche Dualde. Me dijo que me contó que cuando vos asumiste como ministro de Desarrollo Social la invitaste a que la ayudara, a que diera una mano, que colaborara con la Mesa del Hambre. Me dijo que ella fue a hacerlo con gusto, pero que ella te observó a vos que no le gustaba que estén
los dirigentes piqueteros ocupando cargos en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Eso me dijo Chiche hace un ratito. Yo rescato mucho de Chiche, una etapa que hizo fue Las Manzaneras, que se encarnó una política en los 90, Sí, básicamente, realmente muy importante, que era gente que por las manzanas ayudaba sobre todo con lo alimentario. Y rescato mucho. Hoy hay otra sociedad. Argentina tiene 45% de trabajo informal. Es otra sociedad distinta a la de los 90, a la de los 80. Los que tienen trabajo informal, los que se crearon su propio trabajo, siendo gasista, plomero, carpintero, estando en comedores, en merenderos, se han organizado. Eso no existía antes. Se han organizado. Más cerca del gobierno, menos cerca del gobierno, pero se han organizado. Esos son los movimientos sociales. Convivos, pero son los movimientos sociales. Para mí es importante que formen parte de la gestión de este gobierno, del que fuera, quienes tienen que ver Pero con no el está barrio. mal, Daniel, una pregunta, digo, no está mal, digo, si vos haces secretario de Estado o subsecretario a determinada persona, que es el que determina el presupuesto y la distribución de determinado plan social, y la organización a la cual pertenece es receptora de eso. De alguna manera, ahí falta por lo menos transparencia y ética. No puede estar de los dos lados. Claramente, el secretario de Energía del gobierno el anterior, Sí. son gente que viene del mundo de la energía. Sí. El de turismo viene del mundo del turismo. Así como hay gente que sabe de algunas determinadas actividades y forma parte del Estado, y eso es positivo que gente de las iglesias, de los movimientos sociales, forme parte. Ahora, ¿cómo funciona Potenciar Trabajo? Para dejar claro, yo creé un registro que se llama RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Se anotaron 4 millones de personas. De esos hay 1.300.000 que tienen programas sociales, los otros no, por una cuestión presupuestaria. El esquema es, tenemos un montón de gente desesperada por tener programas sociales porque no le alcanza la plata. Nadie vive con 19.000 pesos. No, El claro. tema es que tiene un horizonte. No viven con el ingreso del trabajo formal tampoco. Exactamente. Claro. Y entonces a la gente tiene un plan social, hace changa, la llega como puede, al 25 del mes ve que le cuesta llegar, pero si llega al día 5 del mes siguiente, cobra los 19.000, por lo menos estira un poquito más. Esa es un poco la realidad. Hoy tenemos una realidad de trabajo formal con pobreza. ¿Sí? Una pareja donde los dos, la pareja, trabajan con trabajo formal, pueden ser pobres porque no llegan a los 100.000 pesos. Sí, claro. Bueno, eso marca la realidad. En ese esquema hay mucho para mejorar, pero yo partiría de 2 ideas. Uno, los que tienen planes sociales son pobres, claramente son pobres, se cruzan todos los datos, son pobres. Segundo, estamos ante una necesidad de transformar planes sociales en trabajo. Mucho del rechazo de trabajo tiene que ver con los montos. Una mujer le ofrecen 20.000 pesos para ir de un lado a otro a trabajar, tiene que contratar a una persona que le cuide a los hijos. Va de un lado a otro, se come un sanguchito en el medio, cambia la plata. Claro, se queda- Está Sí, sí. desacomodado el sistema en Bueno, general. ha pasado que, por ejemplo, en el interior hay cosechas que no se han podido levantar producto de que lo que pagaban, porque también es cierto, el mercado formal paga mal y lo que pagaban no era conveniente para que el laburante Entonces hay que vaya a poner- reacomodar todo, y en ese reacomodar todo hay que reacomodar los programas sociales. Yo creo que hay que reacomodar los programas sociales. La escuela secundaria, escuchaba lo que estabas planteando vos, para mí es muy determinante. Para mí, de todo lo que planteaste, un dato muy fuerte es que aumenta la deserción en la primaria. Nosotros, Claro. en Argentina, Ese dato no estaba antes, Daniel. no, tampoco. en la Argentina, en mi cabeza siempre está que la deserción arranca a partir de los 14 años. O sea, que casi todos los chicos hacen la Sí. primaria y a partir de los 14 años se empiezan a retrasar. Argentina tenía, hasta hace poco, el 100% de los chicos, 99,90, porque siempre había alguien que migraba a países limítrofes. No, tienen 98% de escolarización Sí, primaria. prácticamente todos los chicos de la educación primaria. Todos los que terminaban la primaria, prácticamente todos empezaban la secundaria. Exacto. El problema es que, como decís vos, a partir del segundo o tercer año empezaban a abandonar. Pero todos empezaban. Hoy no está Exacto. pasando Bueno, eso. Tener deserción en primaria. Eso marca el nivel de deterioro general y la necesidad de encargar políticas de Estado. Hay que encargar políticas de Estado. Hay que sacar del debate electoral. Tenemos que hacer una transformación en la escuela secundaria. Hay que hacerla. Tenemos que resolver el tema de adicciones. Y eso tiene que ser una política de Estado. Yo hoy estuve en un panel en la UCA con Diego Santilli, por ejemplo. Tenemos que definir los distintos espacios políticos una política de atención de adicciones y hacerla los próximos 15 años, gobierne el partido A, B o C, y así con varias cuestiones. Los programas sociales yo lo veo lo mismo. El gran tema hoy es cuánto cuesta llegar a fin de mes y como a la gente no le alcanza, se endeuda. Para mí el otro tema que a mí me preocupa mucho es, así como la Argentina está endeudada con el Fondo Monetario, las familias deben plata al prestamista del barrio y arrancan el mes de -10 debiendo plata. Es cierto lo que decís, creo que el grave problema, esto es una mirada mía, la comparto con vos, el grave problema que tiene la Argentina, por ejemplo, para transformar la educación o para transparentar las políticas sociales, son los actores intermedios. Vos no podés transformar la educación con gremios que son estatucuistas. Lamentablemente los gremios docentes en la Argentina, los gremios más representativos, son estatucuistas. Cada vez tienen menos afiliados, pero tienen un sello que no permiten moverte de ciertas condiciones.
Digamos, a lo mejor el secundario necesita achicar la cantidad de materias, que los chicos fortalecer la lectoescritura. Eso va a generar que tengan que reconvertir la labor de algunos profesores. No sé, estoy pensando en Mozart. Los gremios se van a oponer. En políticas sociales, vos querés transparentar o vos le quitás el control a ciertas organizaciones sociales de la distribución de planes sociales, te toman toda la calle, te cortan la 9 de julio, los puentes, los accesos y te coaccionan y te meten presión al gobierno. Es un problema serio que tenemos con eso. Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una es, y hacia ahí va el programa, el potenciar trabajo. La persona elige en qué unidad de gestión está, si está en el municipio, en una organización, una cooperativa, y muchos eligen en función de qué le queda más cerca, de dónde viven y cómo se acomodan con el resto del laburo. El problema es que muchos eligen esa cooperativa, bueno, que está dentro de esa organización social. Ahí es donde hay que trabajar para ir fortaleciendo todo, no solo transparentar en términos de hacer controles, sino también darle la chance de que gane más plata, que le vaya mejor. Y yo creo que en lo educativo y en los programas sociales, las reformas se hacen con todos adentro. O sea, mi experiencia es, si uno quiere que algo no salga en el sistema educativo, tira un título, dice voy a hacer esto, no convoca a nadie, no va a salir. Claro. Necesitamos interactuar con sindicatos, con comunidad, con padres, lo mismo en los programas sociales. Así es la Argentina y tenemos que animarnos a hacer cambios profundos. La Argentina está ante un modelo agotado de programas sociales, modelo agotado de escuela secundaria, de sistema de crédito, de formas de organización productiva. Bueno, hay que animarse a hacer un cambio grande, me parece a mí. Daniel, vos lo conocés mucho a Sergio Massa. Sí. En los últimos días se habló que en el Frente Renovador le estaban poniendo presión para que deje el gobierno o se vaya de esta coalición que integra él en el Frente de Todos. El presidente lo invitó ahora a un viaje al exterior, al G7. ¿Vos pensás que Massa se puede ir? No, estuve hace un ratito con Massa, hará un par de horas. No, claramente. El Frente Renovador acompaña la unidad del Frente de Todos, claramente. Como todos, tenemos miradas distintas sobre algunas acciones y políticas públicas que hay que ir. Pero básicamente la tarea de Massa son dos. Una es institucional, es fortalecer la unidad y el Frente de Todos, y lo ha hecho muy bien, verdaderamente. En momentos de tensión ha jugado siempre a favor de mantener la unidad. Y segundo, siempre ha apostado a aliviar el bolsillo de los argentinos, cuando subió el mínimo no imponible de ganancias. Ahora que votamos en la Cámara de Diputados no, la mirada es más de una cuestión política por la incorporación de Daniel Scioli. No hay la incorporación de Daniel Scioli al gobierno, que parece ser que Daniel Scioli es la síntesis que te une al peronismo con el kirchnerismo y que podría ser candidato a 2023. La apuesta del Frente Renovador es a más Frente de Todos y a fortalecer la unidad del Frente de Todos, con miradas, con planteos, con propuestas de políticas públicas, pero es dentro del Frente de Todos. Leandro tiene pregunta para vos, Leandro. Daniel, ¿qué movimientos sociales le cobran un porcentaje del plan a sus integrantes? Primero, nadie le puede cobrar un plan, ni un porcentaje. Pero vos recién hablaste de 2%, 5%. No, ese es el debate que se está dando hoy de algunas organizaciones que plantearon el tema del 2%, que era de manera voluntaria. Lo que no puede ninguna organización es cobrarle ni el 2, ni el 5, ni el 20. ¿Pero te consta qué pasa? No, lo que yo recibí son 7.000 denuncias, claramente. Recibí 7.000 denuncias, armamos un equipo que fue a evaluar. ¿Contra qué movimientos sociales apuntaban las denuncias? Diversos, de los más diversos, pero muchas cooperativas de distinto tipo, instituciones de los más diversos. No, claro, digo, para dar idea del cambio. Antes que llegara yo al ministerio, las altas y bajas la daba el ministerio, directamente tocando un botón. La gente no tenía una cuenta propia, la cuenta era del Ministerio de Desarrollo Social. Podía extraer dinero, pero no podía depositar, no era una caja de ahorro. Hoy es una caja de ahorro a nombre de la persona, eso le da libertad, le da la posibilidad de denunciar también. Si yo estoy tranquilo, tengo mi cuenta, mi caja de ahorro, esta persona o este movimiento me está diciendo tal cosa, quiero hacer otra. He recibido denuncias de las más diversas, pero claramente lo que hay es una gran mayoría de movimientos, de cooperativas, están laburando, le están poniendo el cuerpo, lo están llevando adelante y muchos estirando lo poco que hay en el comedor o estirando el laburo que se puede en cada barrio. ¿Cómo terminas con el clientelismo político? Porque la verdad que tener que el Estado gaste 228.000 millones de pesos anuales en ayuda social, en distintos programas, en 141 programas, 800 millones de pesos por día. Uno dice, bueno, la verdad, si no existiera esa ayuda, estallaría todo. Con 50% de pobres, estalla todo. Necesitas tenerlo. Ahora, también es un arma para que algunos vivos, de gobernadores, intendentes, punteros políticos, miembros de organizaciones, porque esto va para todos, aprovechan que tienen en su mano la ayuda social que necesita la gente que no tiene para comer, para clientelizar el voto. Sí. Y eso es algo, me parece, de lo más nefasto que tiene la política argentina. Es claramente de lo más nefasto, pero funciona así. La sociedad está 3 pasos adelante de la política. La persona en el barrio
le dice a cada uno lo que quiere escuchar. Yo voy y digo, miren, vamos a hacer esto, y dicen, bárbaro, vos sos el mejor. Vas vos y te van a decir lo mismo, después a la hora de votar, votan lo que quieren, de la manera que quieren. He visto un montón de dirigentes sociales que dicen, yo tengo tanta gente, se presentan a elecciones, sacan 3 votos, 5 votos. La sociedad está más adelante. Claramente hay que transparentar y se ha avanzado con mecanismos más transparencia y hay que avanzar mucho más. Pero la sociedad es más viva que todo lo demás. La persona del barrio aprendió a decirle al otro lo que quiere escuchar. A cualquiera que pase le va a decir que sí, que es bárbaro, que es el mejor. Después va a tomar todo lo que pueda, lo que le corresponda, lo que le sirva y a la hora de votar va a votar por lo que cree que es mejor. Entonces Cristina estaba equivocada cuando dijo esto, estaba desinformada, desactualizada. No, yo creo 2 cosas. Que Cristina tiene claramente razón cuando dice no hay que terciarizar y nadie tiene que cobrarse. Pero ella es la campeona de la tercerización, porque digamos, si hay alguien que tercerizó la política social, cuando Cristina presentó el Plan Argentina Trabaja en el 2010, habló de las cooperativas, las organizaciones sociales que hacían el trabajo del Estado donde no llegaban o no podía llegar. Bueno, es que eso es cierto. Quiero decir, me parece que Cristina cuando habla de no terciarizar y que nadie tiene que quedarse con la plata del otro, claramente tiene razón y eso es así. Lo que hay es una sociedad distinta hoy. Los que tienen trabajo informal se organizaron, se autoorganizaron, para bien, para mal, de distinta manera, se autoorganizaron, encontraron la vuelta a andar solos y peleándola como pueden, y eso genera presión y tensión todo el tiempo. Es una sociedad muy distinta a la de hace 10 años. La sociedad argentina, los barrios son muy distintos, tienen distintas realidades. Sobre esa base, los movimientos sociales forman parte de la Pero solución. ¿podemos aspirar en un momento a que la ayuda social no sea un mecanismo de clientelización de la pobreza? Sí, lo que tenemos que aspirar es que la gente entre al mundo del trabajo. Vos conocés mejor que nadie. No, Sos una persona que más conoce. A ver, políticas para sociales. dejar claro. Yo te digo, lo que es el conurbano, yo lo he visto en Formosa, en el Chaco, y te digo que te horroriza que hasta le retienen el documento a ciertas comunidades aborígenes para votar en internas partidarias mientras le dan el plan social o la ayuda social. Sí. Lo vi yo, o sea, no me lo contaron. El debate sobre los planes sociales, sobre el trabajo, tiene como 3 salidas en el mundo. Los que dicen hay que bajar la cantidad de horas de trabajo, la jornada laboral y trabajar más gente. Los que, yo creo que ese no es el camino para la Argentina porque tiene 45% de trabajo informal, el camino europeo. Los que planteamos hay que universalizar. Se termina la discusión de quién te entra, quién no, alta, baja. Sí. Automáticamente, como fue el IFE, la gente se anotó y entró directamente, hay que universalizar una base de ingreso para que nadie tenga hambre en la Argentina y haya contraprestación laboral. La tercera, lo que dicen, hay que flexibilizar. Yo creo que es el peor camino ese, que cuando uno recorta aportes patronales, flexibiliza la forma de contratación, la Argentina terminó en su momento en 57% de pobreza y 28% de desocupación. Pero la forma es ampliar, universalizar. Ahora esa es una parte. La otra parte es que la gente, que el mercado y el trabajo absorba a los trabajadores. Y para eso tenemos que crecer de manera sostenida en sectores mano de obra intensiva. Y la otra parte son los salarios, que el que trabaja efectivamente no sea pobre. Es todo eso lo que hay que reconstruir en Argentina y claramente nuestro desafío. No te quiero despedir sin preguntarte por otro tema, del cual tuviste ayer te escuchamos porque nuestro móvil estuvo en el Congreso, hablaste sobre los proyectos que hay que se van a votar en la Cámara Baja para la reforma de la ley de alquileres. Sabemos, te escuchamos ayer, que estás en contra del proyecto de la oposición, diste tus argumentos, es a 2 años, que se arregla entre partes, ustedes proponen algo más parecido a lo que hay ahora, con algún tipo de cambio. Pero al margen de esto, mi idea, que no soy un conocedor del tema, pero que no hay ninguna ley de alquiler que pueda funcionar con una inflación de 60-70% anual. Digo, digamos, eso, tu proyecto será mejor que el de Juntos por el Cambio. El Juntos por el Cambio será mejor que el de usted, pero con 70% de inflación fracasan los dos. Absolutamente. No hay ningún índice posible en un país que tiene 60-70% de inflación. Posible. Una. Y 2, necesitamos rápidamente una ley de alquileres porque hay mucha gente que no sabe qué hacer, si pone el departamento o la vivienda en alquiler o no. Yo creo Hoy hay una retracción en el mercado. Por eso, yo creo que el dictamen nuestro es mejor, la oposición tiene otro dictamen, da toda la impresión de que va a salir el de la oposición, tenemos que lograr que salga alguno, que tengamos un avance, que el que quiere poner un departamento o una vivienda en alquiler sepa a qué atenerse. Por eso, más allá de que a mí me parece que es mejor un elemento que otro, pero necesita de tener una norma. Absolutamente. Y además, y los 2 proyectos coincidimos en eso, hay que incentivar a que el que tiene un departamento o una vivienda lo ponga para poder alquilar. Los 2 proyectos tienen incentivos económicos fiscales para los propietarios, ¿no? Básicamente es ingresos brutos y parte ganancia. Si el que tenía departamento o vivienda y no lo había puesto en alquiler, que lo ponga. No es que si no lo pone tiene un impuesto, sino al revés, lo pone y paga menos impuestos. Pero va a tener que declarar el contrato en la FIP. Bueno, es que... Bueno, eso está en la ley actual y pocos lo hacen, pero está en la ley actual. Pocos lo hacen, el 45% de trabajo informal. El problema de la ley de alquileres, como el problema de la vida cotidiana en Argentina, es
el nivel de inflación muy alto, que cualquier índice que tengamos es complicado, y segundo, la informalidad laboral que hace no solo que los alquileres sean acuerdo de parte por fuera de cualquier normativa, sino que la vida cotidiana sea así. Hablaba hace poco con unos estudiosos que le llamaba la atención cómo anda el efectivo en Argentina, la cantidad de gente que paga un billete. Bueno, tiene que ver con el nivel de informalidad. Claro. Bueno, todo eso hay que resolverlo más estructuralmente, pero en el tema de alquileres, que hay mucha gente que está preocupada y realmente la pasa mal. Hay una crisis de vivienda en la Argentina. Estamos ante una generación de inquilinos. Yo creo que hay un dictamen mejor que otro, pero independientemente de lo que me parezca a mí, necesitamos ir al recinto y que se vote uno y que todos tengan claridad de para dónde andar. Gracias, Daniel, por tu visita. Un gracias. gusto tenerte en el programa. Gracias. Vamos a ir a un breve corte. Al regreso vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho, y cada vez más. Te doy un dato. Hoy es 23 de junio. El 2 de junio de este mes, el jefe de gabinete, Juan Mansur, dijo que el problema del gasoil se resolvía en 48 o 72 horas. En ese momento había 6 o 7 provincias sin gasoil. Hoy hay 20 y el problema no se resolvió. ¿Qué va a pasar con la falta de gasoil? ¿Cómo se puede resolver? Lo vamos a hablar con un especialista. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca y vamos a hablar de un tema que preocupa a gran parte del país, ¿no? Que es la falta de gasoil. La falta de gasoil, por supuesto, trajo problemas en el transporte urbano, en el transporte de carga, por ejemplo, tuvo problemas con la cosecha gruesa porque no había gasoil para ponerle a las cosechadoras, a los tractores, a los camiones. Hubo problemas también de encarecimiento, se vendía mercado negro gasoil, que el gasoil llegó a valer casi el doble, o te lo vendían casi el doble de lo que costaba. Hubo protestas que llegaron aquí a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, estuvo ahí el ministro Berni diciendo que se llevaban los camiones de prepo si no liberaban ciertos pasos. Un problema muy grave. Yo, antes de ir al corte, recordé que el jefe de gabinete, Juan Mansur, el 2 de junio dijo, no pasa nada, esto es un problema que se resuelve en 48 o 72 horas. Pasaron más de 20 días y no solo no se resolvió, sino que se agravó. Hoy prácticamente no hay gasoil en casi todo el país. ¿No es así, Leán? Sí, hay protestas en rutas de todo el país. Se desplomó un 80% el ingreso de camiones en los puertos de Rosario. Esto implica que hoy se entregaron en el puerto, no se entregaron 120.000 toneladas de grano, en un momento en el cual la Argentina necesita esas divisas, sí. Necesita exportar esas divisas. La situación es más apremiante incluso en el norte del país. Por ejemplo, en Tucumán está la cosecha de la zafra azucarera y bueno, no hay escasez de gasoil y eso está generando protestas en muchos El mercado puntos. negro también, ¿no? Yo he visto algunos productores que mostraban lugares donde vendían el gasoil a 300 y pico de pesos, 300 pesos el litro, digamos. Así es. Que generó eso, pero bueno, lo que pasa siempre. Bueno, un especialista en el piso para hablar de este tema. Es el siguiente. Se trata de Juan José Carvajales, es abogado y politólogo, fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, dirige un posgrado de Derecho en Hidrocarburos y Sostenibilidad y es autor de Manual de Empresas Públicas en Argentina. Ya estuvo con nosotros. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Por la invitación, un gusto volver al piso. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, ¿por qué falta gasoil? En primer lugar, por un tema de demanda. Hay que poner en contexto... salida de la pandemia, crecimiento de 10% del PBI anual y un tema de estacionalidad, ¿sí? Estamos en el periodo de cosecha gruesa del campo y esas dos, aumento de demanda de un 13, 14, 15% interanual y que va increciendo porque el mes de mayo fue un 8% mayor que abril. Estos son datos de la Secretaría de Energía. Entonces, claramente se está consumiendo más gasoil en todas las provincias y luego hay factores puntuales o particulares. Pero, globalmente, prever esto que es un milagro, ¿no se podía prever que podíamos tener una mayor demanda cuando salimos de la pandemia? Sí, se puede prever no se hizo. Y se tomaron algunas medidas, en algunos casos, se demuestra que fueron insuficientes y se están tratando de morigerar. Pero... no se puede prever, no se puede, resolver en cuanto a producción local. Las refinerías están produciendo, están refinando crudo al tope de su capacidad. Entonces, siempre en esta época del año, Argentina necesita importar gasoil. Eso no es una novedad.
Y de hecho se está haciendo y se está importando más. YPF está haciendo un esfuerzo y otras operadoras también del sector del downstream. Y hoy se anunciaron como parte de las medidas paliativas que se va a hacer un esfuerzo mayor en importar. Se habla de 3 buques más para el mes que viene. Entonces, cierta previsión hubo, pero no fue suficiente. Las protestas que hay en el país no solo son de Argentina, también hay protestas de camioneros, por ejemplo, en Perú o en otros puntos de América Latina por lo mismo, por el aumento del precio de los combustibles y la escasez de gasoil. En este escenario, ¿vos creés o temés que haya no te digo un estallido social, pero sí conflictividad social alta por este tema en Argentina? Eso se lo tenés que preguntar al invitado anterior. Yo no soy experto, no te puedo dar una respuesta por ese lado, pero sí me interesaría resaltar. Recién mencionabas una declaración del jefe de gabinete. Bueno, hoy el secretario de Energía anunció cuáles son las medidas que se están adoptando que podrían llevar cierto alivio a esta situación de estrés a nivel federal. Es cierto que hay no solo un problema de escasez de producto, sino también un tema de precio. Está barato el gasoil, ¿no? ¿Demasiado barato? Está barato el gasoil. Hay diferencia entre el mercado minorista y el mercado mayorista. Hay cierta tendencia al acopio, ¿sí? a sobreestoquearse de gasoil, tanto en el sector de los agronegocios como en otros segmentos de demanda. Hay cierta avidez porque, bueno, va a faltar entonces por las dudas, compro más y guardo. Después hay problemas en las provincias de frontera, ¿sí? Con ese... Sí, yo no sé si lo hablamos con vos la vez pasada cuando estuviste, pero yo estuve en Puerto Iguazú hace un par de meses y del lado de la frontera brasilera había 20 cuadras, 25 cuadras de autos que venían a cargar nafta a Puerto Iguazú porque es más económica. Eso es una realidad. Me imagino que no estás por frontera de pasar lo mismo. Ahí se tomaron 2 medidas. Por un lado, reforzar los controles con gendarmería, junto con las provincias y algunas compañías. YPF empezó a cobrarle diferencial a los autos de patente extranjera. Lo primero que tuvieron que hacer es abrir un surtidor para la gente local, porque los taxistas, los remiseros, los laburantes de Puerto Iguazú no podían hacer una cola diaria de discriminar. Esto siempre un poquito, claro. Tratando de discriminar en ese sentido. Otras medidas que se tomaron es un aumento del corte de biodiesel para reemplazar un poco de ¿Qué significa eso? ¿Bajarle la calidad? No la calidad, sino la composición. Del litro de nafta, de gasoil que uno va a comprar, cuánto de eso se hace a partir de crudo y cuánto se hace de los biocombustibles, ¿sí? Del biodiesel. Entonces tenía un porcentaje de 5% por litro y se aumentó al 12,5%. Esto también lo anunció hoy o ayer el jefe de gabinete diciendo, el secretario de Energía, que esto va a estar ya efectivo en los próximos días. Luego se tomaron 2 medidas más. Reducir, esto lo sacó el Poder Ejecutivo, la carga impositiva a la importación de gasoil. Porque uno dice, bueno, si yo puedo importar lo que me falta, tengo el problema resuelto. Ahí se suma otra problemática que es los niveles internacionales de precio de la guerra para aquí. Primero una escasez de diésel en el mundo y luego los niveles de precio. Entonces, bueno, las operadoras, las refinadoras que son YPF, Action, Shell, etcétera, bueno, también importar ese producto es a pérdida en gran medida. Entonces hay cierta reticencia. Bueno, todo eso se fue acomodando, el Estado hizo su parte, bajando la carga impositiva a la importación y las operadoras, estamos viendo YPF y otras más, que también están trayendo más buques de gasoil y Camesa para la generación eléctrica. Entonces es una batería de herramientas que tienden a, tal vez no en el cortísimo plazo, pero a tratar de bajar un poco la carga de este conflicto. Juan José, 2 años y medio después de gestión, finalmente sabemos cómo va a ser la segmentación de tarifas. Anunciaron que para los hogares que tengan ingresos por 3 canastas básicas totales y media, bueno, va a haber eliminación de subsidios, van a pagar la tarifa plena. ¿Cómo te parece ese criterio que tomaron? Bien, creo que hay que entender primero de qué se trata la medida, luego cómo está diseñada y después entender algunas cuestiones particulares. ¿De qué se trata la medida? No lo podemos analizar si no
miramos el contexto. El contexto es un acuerdo con el FMI que intenta bajar el costo fiscal, el déficit fiscal, sobre todo la carga energética de ese déficit fiscal, y para eso se avanza en esta segmentación. Pensemos el precio que paga la demanda, ¿sí? Para ponerlo en términos simples, el usuario medio de todo el país paga por el precio de producir gas $1,70 por millón de BTU. Luego le sumo $2 más, que es lo que se le paga a los productores, $3,70, que lo pone el Estado. Y luego en invierno, por importar el gas que nos falta, $2 más, $5,70. Bueno, esos $4 de arriba es lo que se está tratando de segmentar vía demanda. ¿Cómo se hace la segmentación? El Estado aprobó dictó este decreto 332 y dispuso que iba a ser no por georreferenciación, según donde vivís, el barrio, Puerto Madero o un barrio popular, eso se descartó, no por nivel de consumo, no importa si consumís mucho o poco, si sos eficiente o derrochás energía, sino por tus niveles de ingresos del hogar, de todos los integrantes de un hogar. Entonces ahí la herramienta está diseñada discriminando, armando 3 categorías: niveles altos de ingreso, niveles medios y niveles bajos. ¿Dónde está el problema? Niveles medios. ¿Por qué? Porque el nivel alto, que está definido por 3 canastas básicas y media, ¿sí? Que ahora actualizados son 350.000 pesos por mes, de todos los integrantes de un hogar, si ganan más que eso, van a quedar fuera de los subsidios de manera gradual, ¿sí? Se le van a eliminar todos los subsidios. ¿Qué quiere decir? Que de pagar $1,70 por millón de BTU van a pagar 5,70. Pero esos son los que pueden pagarlo. Después están los que hoy reciben tarifa social. Ya están en los registros, ya los maneja ANSES. Eso nada, eso no recibe ningún tipo de aumento. No reciben aumento, exactamente. El problema es en el medio. ¿Por qué es el problema? Porque, según dice el propio decreto, el resto de este año no van a tener más aumento. La regla o el criterio es, se les va a aumentar hasta el 80% del índice de variación salarial. Pero ya hubo aumentos este año. Entonces se dice este año no van a tener más aumento. Hasta acá la teoría. Cuando vamos a la implementación, es raro el mecanismo, porque es a la inversa. Te dicen, te tenés que inscribir en un registro que todavía no está disponible, sin registro de acceso a los subsidios. ¿Quiénes se tienen que inscribir en ese registro? Todos. Todos. Los de arriba, los de medio, los de abajo. Todos. Así tengas tarifa social o así estés en el límite entre pagar o no pagar. ¿Por qué? Porque está diseñado de la forma de, vos te tenés que ir... ¿Van a cruzar el CUIL o la CUIT de cada persona que se registra con los datos de la FIP? No, en principio no. En principio se van a manejar con declaración jurada de los usuarios. Entonces, todos se tienen que inscribir para no perder los subsidios. Claro. Incluso si estás en la franja del medio. Entonces, ¿qué dicen? Te inscribís en el registro y el Estado va a chequear si efectivamente eso es así. ¿Y si estás por encima de esos 350.000, si está por encima, te tenés que inscribir igual? Te tenés que inscribir. Si no querés, no te inscribís. Te lo van a sacar. Te sacan Pero te puedes inscribir igual, a ver dónde quedás. Claro. Y la quita de subsidio para esa franja se va a hacer en 3 partes, gradualmente hasta fin de año. Ahora, yo creo que el gran interrogante está en la franja del medio. Y algo más, los consumos que van a perder el subsidio son los que se empezaron a realizar el 1 de junio. Es decir, ya estamos consumiendo energía a otro precio, a otro valor, aunque no sepamos si estamos adentro o no todavía. Es decir, va a ser retroactivo. El piso igual para todos va a ser este aumento de 18 y 19% que tuvimos, ¿no? En Luz y Gas en junio. O sea, promedio, eso es promedio. Hubo uno en marzo y otro en junio. Bueno, hubo 2 este año. Este aumento es para todos. Ese aumento es para todos. ¿Por qué? Porque ahí... Pero incluso para todos y a partir de ahí se saca esta ecuación. Sí, no está del todo claro. Porque se habla de servicio público. Se habla de quita de subsidio a los usuarios de servicio público. Y estrictamente, servicio público es transporte y distribución. No es el precio del gas o de la energía eléctrica mayorista. Entonces, no está claro y hasta dónde llega. Parecería que sí, porque si vos esto lo quitas, no hay gran segmentación. Entonces,
ya efectivamente se dieron 2 aumentos este año y a la categoría baja y la categoría media no deberían tener nuevas modificaciones este año. Así está diseñado, pero todavía falta letra chica de cómo se va a implementar. Juan José, cuando renunció el exministro Culfas, Energía Argentina, la empresa estatal Energía Argentina, que está manejada por el cristinismo, le respondió cuestionando el plan gas. Dijo que fue un desfalco al erario. Vos fuiste uno de los impulsores de ese plan. ¿Qué contestás al respecto? Sí, primero no se entiende bien la crítica, porque es como un contrafáctico, pero independientemente de eso, yo creo que la respuesta está en la propia carta de Culfas, no porque sea de Culfas, sino porque la realidad lo contrastó. Recién hablábamos $3,70. Ese precio sale de una subasta del plan Gasar. No fue que el Estado estableció el precio que se iban a llevar los productores, sino que dijo, este es el techo, de ahí para abajo compitan. Y efectivamente compitieron y hubo incentivos para que fueran, digamos, más económicos. En ese momento, ese precio se estableció como un sistema por 4 años, que es lo que dura el plan, y el programa empezó a caminar. El gran desafío era si las empresas iban a cumplir los compromisos de inyección, que era el gran objetivo, que efectivamente revirtieran el declino de la producción, levantar esa producción, y lo que sucedió es que se saturaron los caños. De ahí la necesidad de hacer el gasoducto Néstor Kirchner. Ahora, 2 cosas sucedieron después. Crisis internacional y luego la guerra hicieron que los precios internacionales del GNL se fueran al demonio, ¿sí? Y ASA, ahora ENARSA, importó buques a $30, 35, 30, ahora 23. Y estamos pagando localmente 3,70. Entonces, la realidad hizo que ese precio fuera razonable, muy por debajo de la media de importaciones, debajo de Bolivia, pero a la vez permitió exportar. ¿Cuál fue la gran disputa política esta semana? El Festival de Importaciones. Este programa permitió reemplazar importaciones que son súper costosas, producir gas con trabajo local, y a la vez exportar gas en firme a Chile. ¿Sí? Pero si exportar cuando me falta, no, exporto cuando me sobra, en verano. Y esos fueron dólares que ingresaron. Entonces, yo lo que veo humildemente es que este programa dio soluciones. Y las va a seguir dando porque hay contratos firmados a 4 años. Ya se cumplió 1 año y las empresas sobrecumplieron las metas de producción. ¿La herramienta es mejorable? Sí, tal vez es mejorable. Hay que hacer nuevas rondas para llenar este caño. Y hay que ver cómo sigue después de 2025. Y además las empresas dicen, yo produzco más que no puedo inyectar porque no tengo capacidad de transporte, déjame exportar, que esos son dólares para el país. Entonces, creo que estableció un sistema que da certeza a la producción y otra ventaja. ¿Cuánto va a pagar la demanda? Lo que decíamos al principio, sí. 1,70. ¿Puede pagar 2? Podría pagar 2. ¿Puede pagar 2,5? Sí, según qué segmento de demanda. Todo eso está armado para que el Estado, con audiencias públicas mediante, vaya jugando ahí, determinando, usted tiene mayor capacidad de pago, usted no, entonces hay subsidio que los voy controlando de manera racional. Todo eso está previsto en esa herramienta. José, gracias por tu visita, De nada, muy claro, un placer. gracias. Me acompañas al web, Dale, que vamos a hablar de otro dato que preocupa, ¿no? Que es el tema de la desocupación. Sí. Se conoció hoy el INDEC, dio datos oficiales sobre desocupación. Hoy hubo datos oficiales del primer trimestre de este año sobre cómo está el mercado de trabajo y son datos bastante interesantes porque en principio son auspiciosos, pero hay que analizar la letra chica, como siempre. Vamos a ver en pantalla la placa. La desocupación en bueno, esta es la ocupación. 43,3% de ocupación en el primer trimestre. Es el mejor trimestre de 2016 en términos de ocupación. Mejoramos con respecto al mismo trimestre del año pasado. O sea, hay más gente ocupada, se generó empleo, alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la mitad de esos empleos que se generaron, 1 de cada 2, son en el sector informal. Son en el sector informal y son salarios bajos. Con lo cual ahí tenés un problema que siempre venimos hablando en el programa, que es los trabajadores que no están registrados y que además son pobres, que no pueden cubrir la canasta básica total. Y en algunos casos hasta son indigentes, no pueden cubrir la canasta básica alimentaria que está en 44.000 pesos.
El dato de el dato, por ejemplo, en esta tasa de empleo, recién hablamos de potenciar el trabajo, el programa este que tiene 1.300.000 Sí. beneficiarios. ¿Están incluidos como empleados en este dato? Están incluidos como empleados. Pero cobran 22.000 pesos por mes. Se toma este 43,3%, que es parte de la población económica Sí. activa, se toma a todas las personas que hayan trabajado al menos 1 hora a la semana. Es el mismo criterio que tenía el censo y que tiene la encuesta permanente de hogares. Yo lo entiendo eso técnicamente, pero digo, si vos me incluís a una persona que cobra 22.500, creo que es el potencial trabajo, dentro del dato ocupado, es una persona que está al 50% de un sueldo para salir de la indigencia. O sea, nada, es una ayuda. Claro. Y está considerado un empleado. O sea que el dato no es tan claro como lo muestra. Totalmente, sí, el dato tiene esta letra chica que justamente están los que reciben planes sociales, el potencial trabajo en este caso, pero también aquellos trabajadores informales que tienen una changa, que trabajan unas horas a la semana y que ni siquiera pueden cubrir la canasta básica alimentaria. O sea, ellos están en este 43,3%. La tasa de desocupación bajó con respecto al año pasado, bajó 3 puntos porcentuales, en este caso es 7% en el primer trimestre del año. Ahí tenemos menos 3,2% respecto al primer trimestre de 2021, es un dato alentador, pero alrededor son más o menos 900.000 personas. Pero el dato interesante es cuando volvés a ver la letra chica, cuando ves los ocupados que están subocupados, es decir, que trabajan menos horas de las que les gustaría trabajar, ahí tenés un 10% de personas. Entonces 10% sumado a este 7% te sube un 17%. Claro. Es gente que trabaja muy pocas horas los subocupados y que están buscando trabajo para aumentar no solo sus ingresos, que este sino dato su también ocupación. es engañoso. Este dato también es engañoso. También es engañoso y si bien Cristina destacó este dato en su discurso en el cual acusó a los movimientos sociales y al Estado de tercerizar, dijo no puede ser que en un momento de la economía en el cual tengamos solo 7% de desocupación, tengamos tantos planes sociales. Bueno, en realidad los ocupados también son planes sociales y dentro de los ocupados tenés un 10%, o sea, más del doble. Claro, porque de los esto forma desocupados parte que del están lo subocupados. que hablamos con Daniel Arroyo. La tasa de desocupación se mide de acuerdo a la persona que no busca trabajo. Hablamos con Daniel Arroyo, que una persona que cobra 2 planes potencial trabajo, la asignación universal por hijo, alguna beca estudiantil, reúne entre planes sociales un ingreso familiar, 70, 80 mil pesos, no sale a buscar trabajo formal porque puede perder esos ingresos, se queda con lo que tiene. Entonces esas personas figuran como ocupadas, pero en realidad son desocupadas que reciben una asistencia social, no son trabajadores formales. Totalmente. Y dentro de los puestos de trabajo que se generaron, yo te decía, se generaron desde el año pasado 1 millón de puestos de trabajo, 570.000 son en el sector informal. Esto estamos hablando de trabajadores no registrados, que no cotizan para la jubilación, para la seguridad social, no aportan, que no tienen derechos laborales, como sí los trabajadores formales, y que tienen trabajos de sueldos muy bajos y en algunas cuestiones, en algunas ocasiones riesgosos también, porque justamente no tiene el marco de regulación estatal que los proteja. Entonces estamos en un mercado laboral que se está recuperando de a poquito desde 2020 de la pandemia, cuando registramos más de un 13% de desocupación, ahora estamos en la mitad, 7%, pero que tiene muchos problemas, entre ellos los subocupados, entre ellos los que reciben un plan potencial trabajo que es ínfimo, con el cual no pueden llegar a fin de mes, y entre ellos el 7% de desocupados que está buscando trabajo y que no encuentra trabajo, Daniel. Bueno, mañana se va a conocer, a primera hora de la mañana vamos a tener más detalles, el gobierno está intentando bajar el precio del pan, el precio de la harina y de los fideos. Va a tratar a través de un fideicomiso controlar... el famoso fideicomiso del trigo. El famoso fideicomiso del trigo. Bueno, mañana va a haber más detalles, pero la idea es que en la góndola aparezcan ciertos productos relacionados con el trigo que estén más accesibles, o por lo menos que no aumenten al ritmo de la inflación. Esto lo anunció hoy el secretario de Comercio, que hace poco que asumió... Sí, Guillermo Hahn, que en realidad es una medida que la venía impulsando Roberto Feletti, su antecesor, que la retoma Hahn. No es la misma que quería Feletti, tiene algunos tecnicismos que mañana vamos a conocer esos datos, pero la idea es que en góndola aparezcan la harina, el trigo, los fideos, todos esos productos, por lo menos no tan caros y que corran a la par de la inflación. Bueno, nos estamos yendo. Mañana a las 9 de la noche te esperamos acá en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en la Argentina y en el mundo con esto que Hoy Nos Toca. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.